Bienvenidos. Hoy continuaremos con las técnicas de agrupamiento, específicamente con el método de clasificación jerárquica. Veremos un tutorial sobre cómo aplicar esta técnica de clasificación jerárquica en R. Para ello vamos a trabajar con el conjunto de datos que ya hemos venido trabajando y que utilizamos para el ejemplo de la clase teórica, que es el conjunto de los estudiantes y sus notas en varias materias. Pues bien, vamos a continuar, vamos a comenzar. Tutorial de clasificación jerárquica en R. Lo primero que vamos a hacer es cargar los datos. Como siempre, estos datos ustedes ya los pueden tener disponibles o descargarlos de internet o del aula virtual. El nombre del archivo es ejemploestudiantes.csv. Utilizamos la acostumbrada función readTable del data source, que pudiera ser directamente la dirección de los archivos, del archivo dentro de nuestro directorio o disco duro, o la dirección URL donde se consiguen en internet. Recordemos que es un archivo CSV que tiene encabezados separados por punto y coma, y la coma se utiliza como punto decimal, y que la primera columna la vamos a descartar porque consiste en el nombre de las filas, que son las personas, los estudiantes. Una vez que cargamos los datos, podemos observar en la consola de R que perfectamente se ha cargado. Tenemos 5 materias, 10 estudiantes, por tanto tenemos una matriz de 10 por 5. Entonces vamos a continuar. Lo primero que haremos será un breve repaso, análisis exploratorio, aunque ya conocemos este conjunto de datos. Recordemos que son 10 observaciones y 5 variables, de las cuales las 5 variables son numéricas. Y todas están más o menos en el mismo rango. Esto es un detalle importante porque implica que no hace falta hacer una normalización de los datos, aunque nunca es malo hacerlo. Muy bien, entonces haciendo un summary, vemos que todos los datos están aproximadamente en los mismos rangos, aunque tienen promedios ligeramente diferentes. Las medias y las medianas se parecen bastante en la mayoría de los casos, con lo cual podemos pensar que es una data relativamente simétrica. Aquí tenemos una gráfica con la dispersión de los datos en función de cada una de las variables. Esto es lo que tenemos con la función pairs de datos. Vamos entonces a aplicar el método de clasificación jerárquica. R incluye varios métodos, varias funciones para hacer esto. La que más se utiliza ya pertenece a la librería stat, de manera que no hace falta cargar ninguna librería adicional para poder hacerlo. Sin embargo, lo haremos para poder sacar provecho de algunas funciones, de algunas propiedades de visualización y de cálculo que tienen algunas librerías en torno a este método de clasificación jerárquica. Vamos a ejecutar el método de clasificación con la función hclust, hierarchical clustering. Esta función recibe varios parámetros. Uno de ellos es el método de agregación que vamos a utilizar. Para ello, el método igual complete se refiere al salto máximo, single se refiere al salto mínimo, y ward se refiere al índice de agregación de ward que vimos en la clase teórica. Recordemos que esta técnica o este método nos construye un modelo que no es otra cosa que un árbol, que gráficamente lo podemos visualizar como un dendrograma. Pero para extraer los grupos de ese dendrograma o de ese árbol, debemos cortarlo. Para ello, entonces vamos a utilizar la función seccut3. Otra manera de hacerlo, que además tiene un resultado gráfico, es la función redhclust, que nos permite cortar el árbol. Para entonces obtener nuestro modelo, vamos a ejecutar la función hclust. Le pasamos los parámetros siguientes: la distancia, la matriz de distancia de nuestra tabla de datos. Recordemos que la matriz de distancia es una matriz de n por n. Si tenemos 10 observaciones, entonces será una matriz de 10 por 10, en la cual cada una de las posiciones representa la distancia, o la posición ij representa la distancia de la observación I a la observación J. Como las distancias, como ya lo vimos, son funciones conmutativas, es decir, que la distancia de I a J es la misma distancia de J a I, entonces lo que obtenemos con la función de dis es una matriz diagonal superior o diagonal inferior.
en la cual todos los elementos de la diagonal valen 1, o valen 0, perdón, porque son la distancia de un individuo consigo mismo. Luego vamos a utilizar, en este caso, el método complete, es decir, el salto máximo. Vamos a utilizar las distancias o los índices de agregación como aquellas distancias entre los individuos que están más alejados de los dos grupos de los cuales queremos calcular su distancia. Bien, cuando obtenemos nuestro modelo en la variable modelo, podemos hacer varias cosas con ella. Una de ellas es graficarla. Si hacemos el plot del modelo, obtenemos como resultado el dendrograma que se generó dentro del modelo. Observen que tenemos acá a todos los individuos como las hojas del árbol y que están conectados con otros individuos en función de la distancia que hay entre ellos. En función de las diferentes conexiones entre los individuos, entre los grupos de individuos, se van formando una suerte de árbol. La manera como cortemos el árbol nos permitirá obtener la cantidad de grupos que deseemos. Si quiero 2 grupos, por ejemplo, lo puedo cortar por acá. Si quiero 3 grupos, lo puedo cortar por acá, etcétera, etcétera. Para ello usamos la función cutTree. Si yo utilizo esta función cutTree sobre el modelo y le pido que me genere k igual 3, es decir, 3 grupos, entonces eso lo puedo guardar en una variable, en este caso lo llamaré grupos, y observando el contenido vemos que nos genera una suerte de vector nombrado, es decir, un vector en la cual cada elemento del vector contiene la etiqueta del grupo al cual es asignado cada uno de los individuos en función de su posición, pero además cada posición está nombrada con el nombre de la fila de nuestro conjunto de datos. En este caso, Lucía, Pedro, Inés, Luis, Andrés, etc. Aquí están etiquetados con 3 valores, del 1 al 3, que representan los 3 grupos obtenidos. Si en cambio utilizamos la función redHclosed, nos va a permitir cortar el árbol igualmente, pero además podemos graficarlo. Observen que si grafico el modelo y luego llamo a la función redClosed, pasándole el modelo, el número de grupos que quiero obtener, y border igual red, en este caso le estoy indicando que quiero que me dibuje los grupos con rectángulos de color rojo. Entonces observen que los 3 grupos obtenidos al pedir 3 grupos se obtienen de cortar el árbol a esta distancia, y los grupos obtenidos son los mismos grupos que hemos visto en el experimento de la clasificación de los componentes principales, y que vimos también en el ejemplo de la clase teórica de clasificación jerárquica. Ahora bien, veamos que dado el dendrograma no podemos saber qué es lo que significan esos grupos. Para ello tendríamos que obtener primero cuáles son los centros de cada uno de estos grupos y luego poder representar gráficamente esos centros, ya sea en un análisis vertical u horizontal, para poder interpretar lo que significan. Si observamos lo que hay dentro de grupos, obtenido por la llamada a redHclosed, vemos que el resultado es distinto al de cutTree. En este caso nos devuelve una lista en la cual cada elemento de la lista corresponde a uno de los grupos obtenidos y el contenido de cada elemento es un vector nombrado con los individuos de cada uno de esos grupos, en este caso Pedro y su posición, Inés y su posición, Ana su posición, José y su posición, pero no nos dice a qué grupo pertenecen, dado que no nos da la posición o el nombre del elemento dentro de la lista. Es una manera diferente de trabajar con los grupos. Si yo quiero un vector en donde cada uno de los elementos del conjunto de datos tenga la etiqueta asociada al grupo al cual fue asignado, es preferible entonces utilizar la función cutTree. Si quiero trabajar con cada uno de los grupos como elementos de una lista, bueno, entonces podemos utilizar la función redHclosed. Fíjense que pudiéramos haber construido nuestro dendrograma utilizando diferentes índices de agregación. Para ello hice un pequeño algoritmo en el cual corrí el método de clasificación jerárquica, pero pasándole diferentes parámetros method. De esta forma, pasando el parámetro complete, obtuve este dendrograma. Single, es decir, salto mínimo, obtuve este dendrograma. WordD, obtuve este dendrograma. Average, que es el índice de agregación promedios, obtuve este dendrograma.
Utilizando el índice de agregación de la mediana, utilizo este dendrograma, y utilizando centroides obtengo este dendrograma. Observen que en todos los casos, los tres grupos obtenidos al aplicar el método de Red-Hatch-Close son los mismos. Sin embargo, los dendrogramas son diferentes, evidentemente son distintos, porque las distancias calculadas entre cada uno de los grupos, es decir, los índices de agregación, son diferentes. Pero en este caso particular obtuvimos la misma cantidad, los mismos grupos y los mismos individuos asociados a cada uno de los grupos. Esto no tiene por qué ser siempre así, dado que si cambiamos las alturas de los diferentes grupos, de los diferentes individuos y de sus distancias entre ellos, es posible que pudieran obtenerse grupos diferentes, dependiendo de qué grupo quiero, de cuántos grupos quiero extraer al dendrograma. Entonces, bueno, es importante tomar en cuenta esto, porque la selección del parámetro method, es decir, del índice de agregación, puede ser crítica o puede ser importante a la hora de determinar la manera más adecuada para identificar los grupos dentro de un conjunto de datos, utilizando el método de clasificación jerárquica, por supuesto. Veamos entonces ahora una manera en que podemos extraer la información de nuestro dendrograma para poder hacer un análisis visual de los grupos obtenidos, fundamentalmente un análisis vertical y horizontal de los centroides o de los centros de cada uno de los grupos, y para ello vamos a utilizar el paquete REITEL. El paquete REITEL tiene un método para calcular los centros de cada uno de los grupos. También pudiéramos hacerlo nosotros a mano, sin embargo ya está hecho y podemos utilizarlo. Cargando la librería REITEL y utilizando la función centers.hclose podemos obtener un data frame que tiene ya calculado los centros de cada uno de los grupos. Observen que cargando la librería REITEL, library REITEL, podemos asignar a una variable, le he llamado centros en este caso, la función centers.hclose. Le pasamos los datos, le pasamos el modelo y luego le digo el número de grupos que quiero obtener a partir de ese modelo. Recordemos que el método de clasificación jerárquica genera un árbol. Si quiero obtener un conjunto de grupos, debo usar alguna función que corte el árbol. En este caso, la función centers.hclose corta el árbol y luego calcula los centros para cada uno de los grupos identificados en función del corte realizado. Entonces, podemos asignar a las filas de los centros los nombres de los clústeres. Por ejemplo, clúster 1, clúster 2, clúster 3, pude haber colocado cualquier nombre, pero esto es una manera de identificar fácilmente a qué grupo nos estamos refiriendo. Si visualizamos por la consola nuestra variable centros, obtenemos este data frame que tenemos acá. Observen que las filas se llaman clúster 1, 2 y 3 y representan un vector con números asociados a cada una de las materias que corresponden a los promedios de los individuos que forman parte de ese grupo para cada una de esas materias. Con estos datos de este data frame, entonces ya podemos hacer varias visualizaciones interesantes. Veamos la primera. Vamos a dibujar 4 gráficos. 3 de ellos asociados cada uno a un grupo. Fíjense que aquí tengo centros, corchete, 1, nada, lo que representa la primera fila. Esta es la segunda fila y esta es la tercera fila, con lo cual voy a dibujar un diagrama de barras para cada uno de los centros por separado. Esto es lo que llamaríamos un análisis horizontal. Vamos a ver cómo se comportan cada uno de los grupos en función de las notas promedio para cada materia. Vamos a utilizar los colores del 2 al 6. Recordemos que normalmente no uso el 1 porque el 1 es el negro y no se ven bien los gráficos rellenando con colores negros, pero también pudiéramos usarlo. El primer gráfico se llamará clúster 1, el segundo gráfico clúster 2 y el tercer gráfico clúster 3. Luego dibujaré otro gráfico con la función barplot, pero utilizando todos los centros. Para ello voy a aplicar la función barplot a la traspuesta de los centros, de manera que cada una de las visualizaciones corresponden con todas las materias asociadas con cada grupo, y para ello utilizo el parámetro bsize igual true de la función barplot. Igual utilizaremos los mismos colores para las materias y en este caso llamaremos al gráfico comparación entre clústeres. Por último dibujo una leyenda solamente para indicar a qué corresponden cada uno de esos colores. Vamos a ver cómo quedan los 4 gráficos. Aquí tenemos los primeros 3
en donde tenemos el clúster 1, clúster 2 y clúster 3 aquí abajo, y cada una de las barras responde a las materias. Observen que el clúster 1 tiene las notas más altas en las materias de español e historia. Pareciera que corresponde entonces el clúster 1 a lo que habíamos llamado el grupo de los humanistas. Observemos que el clúster 2, la mayor nota está en ciencias, mientras que el resto de las materias están relativamente parecidas. Esto pudiera corresponder entonces con el grupo de los científicos, pero veamos más adelante más información para poder verificar esto, dado que pareciera que está impactado fundamentalmente por ciencias solamente. Por último, tenemos el clúster 3, en donde evidentemente la nota mayor en los individuos pertenecientes a este grupo están en educación física, por tanto, seguramente corresponde al grupo de los deportistas. Veamos entonces cómo se ven todas las materias integradas para todos los grupos dentro de un solo gráfico. Aquí están los tres grupos, clúster 1, 2 y 3, y aquí tenemos en los colores rojo, verde, azul, azul claro y morado, magenta, las 5 materias. Observemos que el clúster 1 tiene mayor preponderancia en las materias de español e historia, el clúster 2 fundamentalmente en ciencias y el clúster 3 en educación física. Por tanto, aquí tenemos el clúster 1 son los humanistas, el 2 los científicos y el 3 los deportistas. Veamos un poco más adelante cómo podemos tener una idea más clara del comportamiento o las características de los grupos en función de cada una de las materias, haciendo entonces un análisis vertical. Muy bien, ahora para hacer el análisis vertical vamos a tomar en cuenta las columnas para cada uno de los centros, es decir, vamos a utilizar las materias para representar en cada uno de los gráficos de barra una materia por gráfico. Entonces tendremos la materia de matemáticas, ciencias, español, historia, educación física y por último una comparación. Aquí tenemos las 5 materias. Veamos que matemáticas tiene mejores notas fundamentalmente en el clúster 2. Observen que aquí se ve claramente el efecto, las características, el comportamiento de la materia de matemáticas en función de los tres grupos. Este comportamiento no se veía claramente cuando hicimos el análisis horizontal, pero aquí se ve evidentemente que son matemáticas y ciencias las que impactan principalmente al clúster 2, mientras que español está fuertemente asociado con el clúster 1, al igual que historia, que tiene un comportamiento muy similar al del español, y en educación física la materia más importante es la materia más importante para el clúster 3. Entonces sí, efectivamente, el clúster 2 es el de los científicos, el 1 el de los humanistas y el tercero, el clúster 3, el de los deportistas. Aquí tenemos la misma gráfica ahora asociada a las materias. Aquí tenemos matemática, veamos que está principalmente o está mejor representada en el clúster 2, ciencias está más representada en el clúster 2, español en el clúster 1, historia en el clúster 1 y educación física en el clúster 3. Muy bien, veamos que también es posible aplicar un método de clasificación jerárquica, es decir, una búsqueda de grupos o clustering sobre una data a la cual se le haya aplicado previamente componentes principales. Recordemos que el método de componentes principales es un método muy poderoso para la reducción de dimensionalidad y nos puede permitir resumir información sin perder la mayor parte de la información contenida en nuestros conjuntos de datos. Entonces eso significa que si tenemos un problema con un gran volumen de variables, es posible aplicar esta técnica para reducir la cantidad de variables y sobre la data ya transformada, es decir, sobre la data ya rotada, digamos, poder seleccionar aquellos componentes más importantes, por ejemplo el 1 y el 2 o el 1, el 2 y el 3, para aplicar una técnica de clasificación jerárquica o de agrupamiento. Observen cómo en este caso vamos a llamar a la función principal component, que pertenece a la librería stat, con nuestro conjunto de datos y pidiéndole que haga una normalización y centrado, y ello lo vamos a asignar al modelo de componentes principales que llamé modelo.prc. Luego voy a aplicar el método de hclose, es decir, clasificación jerárquica, a la cual le paso la distancia
pero ahora no de mis datos originales, sino de modelo.prc $x. Recordemos que en X tenemos las coordenadas de la data transformada con componentes principales, dentro de la cual solamente tomo las columnas 1 y 2, de manera que voy a utilizar los componentes 1 y 2 para calcular una nueva matriz de distancia. Fíjense que al aplicar componentes principales, ahora mi matriz de distancia va a ser muchísimo más pequeña, porque solamente tengo cada individuo solamente nos va a ser más pequeña, pero el cálculo va a ser más simple, porque a pesar de que tengo la matriz de distancia del mismo tamaño, la cantidad de componentes para cada individuo es mucho más pequeña. Entonces el cálculo de la distancia se simplifica. Vamos a utilizar en este caso el método single, es decir, de salto mínimo, para como índice de agregación. Y eso lo vamos a asignar a una variable llamada modelo.yer. Este es un modelo de clasificación jerárquica. Aquí tengo el modelo de componentes principales. Luego, si quiero identificar los grupos, puedo usar Qtree, aplicándolo sobre el modelo de clasificación jerárquica y pidiéndole 3 grupos. Observemos que una vez que convierto estos grupos en factor, podemos ver el contenido de nuestro modelo. Es una llamada a una función hclose utilizando el método de índice de agregación single y la distancia euclidiana. El número de individuos es 10. Podemos visualizar estos datos tal cual como lo hicimos en el caso anterior, pero también existe una librería bien práctica llamada ggplot que me permite dibujar no solamente el resultado del modelo de clasificación de componentes principales, sino además, si ya yo tengo una clasificación realizada, podemos identificar con colores distintos los individuos que pertenecen a esos grupos. Además, el mismo método me permite englobar cada uno de los grupos, si son suficientemente grandes, con unas elipses. Entonces observen el resultado, es bien interesante. Esta función ggplot se puede instalar descargando el archivo targz que se encuentra disponible en el aula virtual y pidiendo que corriendo la función install package, la dirección a donde tenemos el targz con la librería ggplot, y diciéndole que no busque ningún repositorio porque el tipo de datos es de tipo fuente, es decir, es un archivo fuentes, por tanto deben compilarse en nuestra máquina. Cargando luego la librería ggplot, podemos utilizarla al estilo ggplot2 para dibujar nuestro modelo de componentes principales agrupados con clasificación jerárquica. Aquí le decimos que no lo escale, que los grupos que va a dibujar en colores distintos vienen en función de la variable grupos que obtuvimos en la lámina anterior con la función Qtree, pero deben ser de tipo factor. Luego le digo que dibuje las elipses y que dibuje el círculo de correlaciones. Por último, vamos a graficar nuestro gráfico de componentes principales, más los colores, más una degradación discreta de colores asociada con cada uno de los grupos. Y el título se llama Clusters sobre PCA. Observen que aquí tenemos 3 grupos, el 1, 2 y 3. Aquí tengo uno muy relacionado, vinculado con la materia de educación física. Aquí tengo otro más impactado por las materias historia y español. Y aquí tengo otro grupo que es el que está más influenciado por las materias matemáticas y ciencias. Esta es una visualización bien bonita, bien interesante, que podemos obtener utilizando esta librería. Obviamente tienen que tener también instalado el ggplot2 para que esta librería corra, y podemos hacer este tipo de visualizaciones. Pero no son las únicas que podemos hacer. Ya veremos que el paquete FactoMiner también puede hacer una clasificación jerárquica y tiene unas técnicas de visualización muy bonitas, muy interesantes. Vamos a ver que podemos hacer clustering jerárquico sobre los componentes principales, como lo acabamos de hacer. Para esto podemos aplicar en este caso el método de componentes principales PCA, que pertenece al paquete FactoMiner, y luego haremos crearemos un modelo de clasificación jerárquica no con hclose, sino con HCPC, que es Hierarchical Clustering
onPrincipalComponent, que es el método de clasificación jerárquica que viene incluido dentro del paquete FactoMiner. Entonces, bueno, vamos a levantar la librería FactoMiner, cargamos la librería en memoria con library FactoMiner y luego vamos a crear nuestros dos modelos, así como lo hicimos en las láminas pasadas. En este caso vamos a crear el modelo de componentes principales con la función PCA. Recordemos que basta con que le pasemos el conjunto de datos y le decimos que no grafique el resultado, porque lo que queremos simplemente es generar el modelo, y luego modelo.hcpc lo vamos a construir con la función hcpc en mayúsculas que viene dentro del FactoMiner, y le pasamos el modelo de componentes principales. Le digo que no haga ningún corte sobre el dendrograma por ahora y que no grafique, simplemente vamos a generar los dos modelos. Muy bien. Al hacer eso, podemos cambiar algunos parámetros. Por ejemplo, si yo le pidiera que graph a hcpc, que graph sea igual a verdad, entonces él me va a dibujar el dendrograma sin cortar el dendrograma, dado que no le estoy pidiendo una cantidad específica de grupos, le estoy pasando que el número de grupos es -1, por tanto es una forma de decir que no lo haga. Aquí tengo mi dendrograma, muy similar al obtenido en los ejemplos anteriores, pero con estas funciones hcpc de FactoMiner podemos hacer cosas más interesantes. Por ejemplo, en este caso le estoy pidiendo que sobre el dendrograma que dibuje antes, dibuje los grupos en colores distintos en función del grupo obtenido. Aquí estoy diciéndole que además aplique este método sobre los componentes 1 y 2 específicamente. Otra manera de hacerlo es, en lugar de seleccionar choice igual tree, es decir, en vez de seleccionar la visualización en forma de árbol, podemos seleccionar la visualización como un mapa 3D. En este caso, la visualización es muy interesante porque me genera el dendrograma en 3 dimensiones sobre el plano principal de los componentes principales. Observen que aquí tenemos en colores rojo, verde y negro los 3 grupos encontrados dentro de la clasificación jerárquica. Aquí vemos cómo están conectados esos individuos a través del dendrograma, y ese dendrograma está dibujado de manera tridimensional sobre el plano en perspectiva, el plano principal de los componentes principales. Entonces aquí tenemos una combinación muy interesante, porque recordemos que los componentes principales nos permiten reducir la dimensionalidad de forma que la podemos visualizar gráficamente. Así lo hicimos con ggplot, pero también lo podemos hacer acá con FactoMiner y podemos dibujar nuestro plano principal en donde están todos nuestros individuos, y encima del plano principal entonces el dendrograma, de manera que podemos identificar cómo el dendrograma realmente identifica cuáles son los individuos más parecidos entre sí y por tanto agrupa. Podemos entonces hacer clustering jerárquico sobre variables cualitativas utilizando el paquete cluster. Esto es otro tema importantísimo. Hasta ahora hemos trabajado en los métodos de agrupamiento con individuos que están representados únicamente por variables numéricas. Pero ¿qué pasa si tenemos variables categóricas? En muchos casos tenemos que quitarlas para poder aplicar, por ejemplo, componentes principales o para poder aplicar métodos como K-medias. Sin embargo, el método de clasificación jerárquica puede trabajar con individuos que estén representados con mezclas de variables, tanto cuantitativas como cualitativas, es decir, numéricas o categóricas. Esto significa que es un método muy poderoso, mucho más versátil que el de K-medias, que necesariamente debe trabajar sobre datos numéricos, al igual que el de componentes principales. Entonces, tenemos dentro del paquete cluster una función llamada DAISY. Esta función permite calcular matrices de distancia mediante varias técnicas o mediante varias medidas de disimilitud, utilizando el parámetro metric. Este parámetro puede ser Euclidean, puede ser Manhattan o puede ser Gauver. Estas 3 variables, estos 3 valores representan el cálculo de la distancia a través de la distancia euclidiana, como ya lo vimos en teoría. La distancia de Manhattan es la distancia que nos permite calcular no a través de una línea recta entre 2 puntos, sino tomando en cuenta que los valores de distancia son discretos. Si estamos trabajando con variables numéricas pero discretas, es posible que queramos que la distancia no sea la distancia directa entre los 2 puntos, sino la distancia que recorre como si estuviéramos
recorriendo las calles de una ciudad, por eso que se llama distancia de Manhattan. Eso fundamentalmente es útil cuando queremos trabajar con distancias sobre planos descritos por números discretos, números que no tienen decimales. El otro, el Gower, es una medida de disimilitud que permite calcular las matrices de distancias sobre tablas cuyas variables están mezcladas entre variables cuantitativas y cualitativas. Esto es muy importante porque en muchísimos casos vamos a tener conjuntos de datos donde tenemos variables cualitativas, como por ejemplo el estado civil, el sexo y otros tipos de datos parecidos que son discretos, que son categóricos, cualitativos, por tanto no pueden ser mezclados con datos numéricos para calcular distancias como la euclidiana. Utilizando este paquete y esta función, entonces podemos ahora aplicar técnicas de clasificación jerárquica sobre datos que estén representados con variables categóricas, por ejemplo. Vamos a utilizar la librería o el paquete SAGER, el conjunto de datos SAGER, que son datos clínicos de pacientes con problemas cardíacos y que incluyen variables categóricas para experimentar con estas funciones. Veamos, cargamos la librería cluster, cargamos los datos, en este caso desde internet, con la data se llama sager.data, es un archivo de valores separados por coma, donde la primera fila corresponde a los nombres de las personas, por tanto la vamos a extraer y lo vamos a guardar en nuestra variable datos. Luego podemos ver que el conjunto de datos tiene varias variables como SBP, tabaco, LDL, adiposidad, historia familiar. Fíjense que en este caso todos los datos son numéricos, pero la historia FamHist, es decir, la historia familiar, es una variable categórica, present o absent, es decir, si existe presencia o no de antecedentes familiares con problemas cardíacos para ese paciente en particular. Entonces, veamos que podemos aplicar entonces el método de clasificación jerárquica sobre este conjunto de datos. Si hacemos un STR de los datos, vamos a observar que algunos son enteros, otros son numéricos, así que tienen decimales. El de historia familiar es un factor y a pesar de eso lo vamos a incluir dentro de nuestro método. Aquí tenemos un summary de los datos. Veamos que la historia familiar tiene dos valores categóricos, ausencia y presencia de antecedentes en la familia de problemas cardíacos, y el resto de los números son numéricos. Podemos hacer una graficación de los diagramas de dispersión de todas las variables contra todas las variables. En algunos casos vemos este tipo de cosas que son producto de hacer el diagrama de dispersión con variables categóricas, como lo que tenemos acá. Y pareciera que la data es relativamente separable, aunque en función de algunas variables no se ve tan claro, pero vemos como ciertas variables separan, algunas mejor que otras, los individuos de este conjunto de datos. Muy bien, entonces vamos a aplicar la función DAISY para calcular la matriz de distancia de nuestros datos, quitando la última columna que corresponde a si la persona está enferma o no del corazón, y vamos a utilizar la medida de disimilitud llamada Gower, o el cálculo para la matriz de distancia. Luego vamos a ver cómo podemos aplicar ahora el método hclust, porque realmente él no recibe los datos, lo que recibe es la matriz de distancia. En este caso utilizaremos el método complete y veamos que efectivamente nos construye el método de clasificación o el árbol. Aquí tenemos una graficación del árbol sobre el cual dibujamos los grupos, a quien le estoy pidiendo que me construya, que me identifique 4 grupos con bordes en rojo. Aquí están los 4 grupos, aplicándolos sobre el modelo de clasificación jerárquica. Entonces, acabamos de construir un método o un árbol de clasificación jerárquica sobre un conjunto de datos no tan pequeños, son unos 400, casi 500 datos, 500 individuos, pero que involucran variables categóricas. Esto es muy importante porque cuando se nos presenten este tipo de situaciones ya sabemos de entrada que no podemos aplicar técnicas como la de K-media, pero sí la de clasificación jerárquica. Aquí podemos ver
aplicando la función QTree sobre el modelo jerárquico de clasificación, pidiéndole 4 grupos, me genera una variable de tipo vector nombrado en donde podemos utilizarlo para agregarlo a nuestro conjunto de datos. Si hacemos un SBIN de los datos y los grupos obtenidos, vemos cómo podemos identificar para cada uno de los individuos a qué grupo fue asignado en el caso de haber solicitado la identificación de 4 grupos. Otra cosa importante es que el método de clasificación jerárquica tiene una característica muy poderosa, y es que no nos permite obtener cualquier cantidad de grupos. Yo puedo pedirle 1, 2, 3, 4, 5, 10, 50 grupos al conjunto, porque él básicamente lo que tiene que identificar dónde cortar adecuadamente para obtener los grupos deseados. Observemos que si nosotros cortamos aquí arriba, el árbol se corta en 4 ramas diferentes que corresponden a los 4 grupos identificados. Si yo quisiera cortarlo en 3, entonces podríamos cortar aquí arriba, donde puedo cortar en 3 puntos el árbol, en 3 ramas el árbol, y obtengo 3 grupos. Si yo quiero 2 grupos, lo podemos cortar acá, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es justamente lo que hace el método QTree. Muy bien, en resumen, hay varias formas de utilizar el método de clasificación jerárquica en R. Es posible aplicar el método sobre los datos transformados por el método de componentes principales, lo cual es bastante útil cuando queremos reducir dimensionalidad, acelerar el proceso del cálculo de la distancia o poder hacer visualizaciones gráficas de los grupos ya obtenidos. Entonces la mejor manera es hacerlo reduciendo dimensionalidad, aplicando métodos de componentes principales y seleccionando los componentes más importantes, el 1 y el 2. El modelo generado permite la obtención de cualquier cantidad de grupos mediante cortes al árbol utilizando, por ejemplo, la función QTree o RedHClust. Los datos pueden contener variables cuantitativas o cualitativas. Esta es una diferencia importante respecto al método de clustering de K-medias. La construcción del modelo requiere una matriz de distancia, lo que puede resultar inviable si el conjunto de datos es muy grande. Cuando trabajamos con Big Data es recomendable utilizar técnicas distintas a la de clasificación jerárquica si queremos hacer clustering, debido a que tenemos que construir un árbol sobre un conjunto muy grande y tendríamos que generar una estructura inmensa que sería imposible si el conjunto de datos es muy grande. Deriva, por tanto, en modelos que consumen mucha memoria. Son modelos muy poderosos porque nos permiten obtener diferentes grupos a partir del mismo modelo, pero tenemos que entender que si tenemos muchos datos, el modelo consume mucho, es muy grande, y al almacenarlo en disco también va a consumir bastante memoria. Muchas gracias por escuchar esta clase. Aquí tenemos varias recursos didácticos que ustedes pueden utilizar. Tenemos una lectura complementaria que pueden descargar de nuestra aula virtual. Tenemos el archivo o el script de R que tiene el ejemplo que acabamos de ver en este tutorial, y el archivo .csv para que puedan reproducir por ustedes mismos el mismo. Veamos. Aquí tienen una breve lectura sobre el método de clasificación jerárquica, donde explica qué son los métodos jerárquicos aglomerativos y cuáles son los diferentes conceptos y metodologías utilizados para construirlos. Muy bien, hasta aquí la técnica de clasificación jerárquica. Veamos que esta es una técnica bastante poderosa, tiene la posibilidad de generar grupos o diferentes cantidades de grupos a partir del mismo conjunto de datos, del mismo modelo generado a partir de un conjunto de datos sin tener que regenerar el modelo cada vez. Podemos hacer visualizaciones muy explicativas de los grupos que se están generando, igual apoyándonos en paquetes como el cluster o el paquete REITEL. Podemos extraer los centros de cada uno de los grupos y hacer las visualizaciones respectivas para poder explicar lo que representan los diferentes grupos. Y por último, es importante que podamos utilizar variables categóricas en este tipo de métodos. Entonces, hemos visto dos técnicas, las más utilizadas a la hora de hacer clustering sobre conjuntos de datos, y podemos poder decidir cuál utilizar en un momento determinado en función del tamaño de los datos, si tenemos variables categóricas o no, y qué tipo de visualizaciones queremos hacer sobre estos conjuntos de datos. En ambos casos también podemos aplicar
este tipo de técnicas, tanto K-medias como clasificación jerárquica, sobre datos que hayan sido previamente preprocesados a través de técnicas como los componentes principales, que son técnicas muy poderosas para reducir dimensionalidad o facilitar la visualización de los datos. Entonces, muchísimas gracias. Hasta la próxima.